atender. Y bueno, vamos a hablar hoy de sexualidad, tiempo en tiempo, cada 15 días, cada 3 semanas está Elena La Guarda con nosotros. Elena, muchas gracias. Ay, no, muchas gracias por la invitación. Habíamos acordado hace 15 días hablar de la diversidad sexual como tema a abordar con los niños. Yo contaba aquí de mi hijo preguntándose cosas que yo no me preguntaba a sus 10 años. Como por ejemplo, ¿qué hago con la niña que me gusta si a ella le gusta otra niña? ¿No? Que pues cuando tú y éramos chicos no hubiéramos formulado así la pregunta, ¿no? Y ahora es una de las preguntas que se hace. Incluso reflexiona, es que esa niña que me gusta tiene pues más opciones porque le gustamos los hombres y las mujeres. Y bueno, yo puedo levantar la ceja, pero es que eso está cambiando y la verdad estoy abusando de ti para saber qué le respondo. Le dije, en 15 días te contesto porque tengo que hablar con Elena y viene el radio a responderme la pregunta. No, ya te contaré qué le respondí, pero Perfecto. ¿qué haces justamente en ese dilema? Mira, yo creo que lo importante de esto es que está puesto el tema sobre la mesa y hay mayor visibilidad frente a la diversidad. Es decir, que cuando tú y yo éramos pequeños, pues si teníamos una cuestión de tener una orientación bisexual, no era algo a veces que pasara por nuestro radar. Simplemente era algo que incluso a nosotros mismos nos lo negábamos. Y hoy con la visibilidad que hay de esta diversidad, hay la posibilidad entonces de cuestionarnos y decir, ¿qué soy? ¿Dónde del rango de esta diversidad sexual me coloco? ¿Dónde está mi identidad? Y eso hace, bueno, toda la diferencia para que cada quien pueda ir identificando qué es. Yo creo que para contestarle a un niño, a un adolescente, en cuanto al tema de diversidad sexual, habría 3 puntos importantes que hacer. El primero, poder diferenciar entre placer y deseo. La cuestión de la orientación sexual no tiene que ver con el placer, sino con el deseo. Pongo un ejemplo. Yo puedo extender mi mano y que cualquiera acaricie mi mano, cerrar los ojos y voy a sentir placer y voy a sentir rico, independientemente de que sea un hombre o una mujer. Esto tiene que ver con cuestiones del deseo, la orientación sexual, de con quién fantaseo. ¿Con quién me imagino? ¿Quién hace que sienta yo mariposas en el estómago? ¿Hacia dónde se dirige mi deseo más que con cuestiones de placer? Te pongo un ejemplo. Puede ser que haya 2 niñas que ahorita de pronto está de moda como juego entre las adolescentes, el que ellas se den un beso en la boca, ¿no? Frente a los novios, porque les encanta a los novios, de hecho en un taller, que ellas se besen. Y ahí no está. Y no está en juego la identidad de ellas, no está en juego su orientación, simplemente lo hacen y pueden sentir rico, pero no es que les guste su compañera, sino es un juego sexual. Ahora, ¿tú puedes distinguir como ser humano la frontera entre el placer y el deseo? O sea, ¿sí es distinguible? Y es que esa es la segunda parte que yo abordaría con un adolescente y un niño. Esto es un proceso, no corre prisa. Es algo que vas a ir descubriendo conforme va pasando el tiempo. ¿Por qué? Porque al principio puedes decir, oye, como que sentí algo por mi compañera o mi compañero, como que me gustó su mirada, su sonrisa, y poco a poco vas a ir definiendo en quién fantaseas, a quién miras, quién te gusta, con quién te gustaría compartir la vida, compartir tu cuerpo, compartir tu existencia. Y es así que va siendo un proceso. No es algo que digas hoy, bueno, hay quien lo tiene clarísimo desde el inicio, pero es un proceso en que vas como construyendo y viendo en realidad quién eres en este espectro de la diversidad. Pero a ver, déjame ubicar los sueños como una buena pantalla para responder esto. Si estás soñando con alguien frecuentemente en términos sexuales, ¿esa es una forma de distinguir tu deseo? No tanto como un sueño, porque en el sueño podemos soñar cada cosa que nos sorprendemos a nosotros mismos. Te vuelves aire, por ejemplo. Sí, te vuelves aire, en efecto. Pero ciertamente tiene que ver más con la fantasía y con el deseo de querer estar. ¿A quién yo me imagino conscientemente besando? ¿Con quién me imagino compartir la vida? ¿O con quién me imagino o con quién siento una atracción erótico-afectiva cuando pasa? Que es un sentimiento que podemos tener. Hay personas que pueden tener este sentimiento por un hombre o por una mujer. Hay personas que lo tienen solo por una mujer, hay personas que lo tienen solo por un hombre. E incluso siendo heterosexual, homosexual y bisexual, también uno discrimina. No sientes lo mismo por todas las personas. Hay con quien te interesa o hay una atracción erótico-afectiva. Vamos a pasar de esta definición entre la heterosexualidad, la bisexualidad o la homosexualidad a otras expresiones. Sí. Cada vez está siendo más común que adolescentes en los 14, 15 años empiecen a imaginarse transexuales.
Y en ese momento, pues hoy también tenemos mayor información, mayor disposición a información, empiezan a hacer el planteamiento a los padres que quieren tener tratamientos de hormonas, por ejemplo. Los muchachos para no desarrollar la voz masculina o las chicas para no desarrollar o lograr que su cuerpo se amolde a su propia percepción de sí mismas. Y en ese sentido hay una discusión de los padres de, no, hasta que cumplas 18 años, ¿no? Pero responden los muchachos, los adolescentes, a los 18 es muy tarde, ya la hormona no me va a hacer ningún bien. Entonces es una decisión muy complicada. Apoyas a una hija, a un hijo que a los 14 años te dice que quiere tomarse medicamentos para o no. ¿Cómo resuelves este drama con la transexualidad, digamos? La cuestión es que ciertamente la orientación corre por esto, hacia dónde va tu deseo. Y la cuestión trans corre por una cuestión de identidad. ¿Qué me siento? ¿Me siento hombre? ¿Me siento mujer? Independientemente del cuerpo biológico que me tocó en suerte. ¿O me siento ni uno ni otro o parte de los dos? Y no hay una forma de ser trans. Hay muchas formas distintas de ser trans. Hay alguien que puede decir, yo me siento una mujer dentro de este cuerpo que biológicamente es de hombre, pero estoy a gusto con este cuerpo y puedo vivirme como una mujer con este cuerpo. Hay quien dice, no, yo sí quisiera tomar hormonas para que cambiara este cuerpo, pero quisiera seguir, por ejemplo, con mis genitales. Y hay quien dice, no, yo ni siquiera quisiera seguir con estos genitales que la biología me dotó, porque yo me siento de otra manera en identidad conmigo mismo y con mi cuerpo. Ahora, esto no es algo que sucede de la noche a la mañana, es algo que también se va descubriendo y que generalmente viene incluso con niños mucho más pequeños. Pero ciertamente la adolescencia es un momento en el que este choque con el cuerpo biológico que te tocó en suerte se hace mucho más grande, más allá de la identidad, de lo que tu mente, tú ya sabías que eras. Es como cuando se da como la última confrontación con esto. Yo creo sin duda que la tercera cuestión que yo plantearía frente a una diversidad es el amor incondicional. Es decir, tú como persona no vas a cambiar ni por cuestiones de tu identidad, ni por cuestiones de tu orientación. Tú eres esta persona que vale más allá de que rompas mis expectativas como papá o como mamá. Y en este sentido el acompañamiento va a ir al ritmo de este niño o este adolescente, más de que vayamos al ritmo de nuestra propia percepción o nuestro propio duelo por el hijo que perdemos y la hija que ganamos, por ejemplo. Pero es acompañarlo en su propio tiempo y en su propio ritmo, generarle un espacio de contención, de terapia, no porque tenga un problema, sino porque alguien lo puede ir acompañando en este proceso de irse descubriendo y a partir de ahí tomar decisiones juntos de qué es lo mejor en el proceso de este mi hijo, de esta mi hija. Si te dice en ese acompañamiento, quiero consumir hormonas, ¿qué le dices? Si en ese acompañamiento justamente de este proceso que está viviendo es lo que necesita. A los 14 años. Es lo que necesita. ¿Con qué médicos? Porque a veces es la siguiente pregunta. ¿Lo voy a acompañar? ¿La voy a acompañar? ¿A qué? Porque sí es un tratamiento médico. Sí. Y hay mucho charlatán Sí. en esto. Sí. Que hace un enorme daño. Sí. A ver, Elena, ¿a quién busco, digamos? Hay que buscar terapeuta sexual que veamos que esté certificado. ¿Sí? Y hay que buscar a partir de ahí el acompañamiento de doctores que tengan esta experiencia y esta sensibilización frente a este tipo de situaciones. Los hay en México. Sí, sí los hay en México. No te diré Buenos. que son muchísimos, pero sí los hay en México. Y hay asociaciones maravillosas que te pueden poner en contacto. E incluso hay el grupo de apoyo que también existe para personas o para familiares trans. Hay grupos de apoyo para familiares de homosexuales, de lesbianas, que te ayudan en este proceso en donde ellos salen del closet y la familia nos metemos al closet para después todos juntos poder procesar esto y salir del closet juntos. Es decir, que justo cuando esta persona dice, estoy saliendo del closet, sí, soy gay, o soy bisexual, o soy trans, la familia entra en un proceso también. Y es padre el tener otros papás, otras mamás que te acompañen en el camino para poderle dar un sentido a lo que ocurre y para poder hablar ahí de los sentimientos y de las expresiones que van. Porque lo más difícil de todo esto es que tienes que enfrentar a una sociedad que muchas veces es homofóbica. La nuestra es una sociedad muy homofóbica. Esa es la parte que más te angustia, ¿no? O sea, no es que tu hijo tenga una orientación tal o la otra. Es el rechazo. Es el rechazo. Es como saber que va a ser excluido. Quizá si ocurriese en otra sociedad te preocuparía menos.
Y desde luego, digo, esta emisión se está produciendo desde la Ciudad de México. Siempre presumimos que aquí somos un poco más abiertos con esto. Pero es que ciertamente, si esto ocurre, por ejemplo, en la ciudad donde nació mi mamá, en Colima, te puedo asegurar que no es lo mismo que si ocurre en Ciudad Juárez o ocurre en Veracruz. Lo que pasa es que esta discriminación se juntan y hay un conjunto de otras discriminaciones, de raza, de etnia, de lugar de origen. Entonces, no es lo mismo ser, por ejemplo, un hombre gay en una ciudad cosmopolita como la Ciudad de México, a ser un hombre de bajos recursos, que pase también por la cuestión de la discriminación de raza en el norte del país. Entonces, sí hay discriminaciones y discriminaciones, y en estas se juntan muchos, la económica, la de raza, la de etnia, y aparte la de orientación, o aparte la de identidad. Sigo con el tema. Ocurre que los papás, las mamás o los tíos y las tías de nuestra generación toman una opción sexual distinta a la que habían ejercido en edades que alguien podría decir tardías. Uh-huh. Y nuevamente hay que explicar eso a los hijos, a los sobrinos. A ver, esa otra conversación, ¿no? Claro, que tienes razón, porque muchas de nuestra generación, cuando tal vez empezábamos a descubrir qué éramos, no entraba en nuestro radar que nosotros podríamos ser bisexuales o que podríamos ser lesbianas o homosexuales. Y entonces construimos toda una vida hasta que hay una cuestión interna que te dice, no va por ahí. Tengo esta capacidad y me estoy enamorando de una persona, por ejemplo, de mi mismo género. Porque yo creo, Ricardo, que primera regla, somos mucho más complejos que las etiquetas que pretenden definirnos. Y entonces empiezas a sentir esto y entonces te das el permiso frente a esta visibilidad que hay. ¿Y cómo lo explico? Yo creo que tiene que ver con una educación temprana. Si a los niños y a las niñas desde pequeños les explicamos que esta cuestión del amor es una posibilidad de crecimiento independientemente de la orientación y tan válido en cualquier orientación, nos quitaríamos muchos problemas. Esta parte incluso de empezar a hablar de las familias que son diferentes. Hay todo tipo de familias, hay todo tipo de relaciones que puedes establecer. Y lo importante de una relación de pareja es una relación en donde haya como un acuerdo, haya la capacidad de decir que te guste y que no, haya la capacidad de entendernos, de comunicarnos, de respetarnos, independientemente de la orientación. Y eso es algo que se está haciendo cada vez más visible, y esa es una parte padre de lo que está ocurriendo con el movimiento, que cada vez hay más visibilidad, aunque la visibilidad también lleva un contrachoque, porque también a cada vez hay más discursos de más enojo frente a esta diversidad que cuestiona mi propia identidad. Ahora, hay una como narrativa que dice los niños empiezan a percibir su orientación, los adolescentes la confirman y ya para los 30 años pues ya está consolidada. Y no es cierto. No. O sea, yo tengo muy buenos amigos y buenas amigas que después de los 50 y tantos decidieron explorar el resto y que han tenido que hablar con los hijos. Sí. Déjame irme a corte y me cuentas cómo tiene uno esa conversación. O sea, ¿qué recomendarías también para que, es que los prejuicios incluyen a los niños? Claro, si los niños también tienen prejuicios y también es necesario educarlos en esa dinámica. Vamos a corte. Estamos con Elena Laguarda hablando de diversidad sexual. En un momento más volvemos. Estoy de vuelta, esta es la octava con Elena Laguarda. Elena, muchísimas gracias. La verdad es que siempre con frescura, con finura, para abordar temas que nunca son fáciles y sin embargo son tan importantes como nuestra identidad y por lo tanto nuestra identidad sexual incluida. Tengo bastantes comentarios, déjame arranco con los primeros. María Esgu. Pues en muchas secundarias se fantasea de forma exagerada, tanto que en una ya prohibieron reuniones privadas. Ok. ¿Qué querrá decir eso de se fantasea de forma exagerada? No. No sé. No sé a qué se referirá, pero ciertamente con los adolescentes las hormonas están en el aire y siempre es primavera. Siempre. Nunca más en ese nivel de intensidad Así que a esa edad. O sea, que quién fija lo que es exagerado y quién no. Ahora, ¿tú ves a las escuelas prohibiendo las reuniones privadas? No me ha tocado una escuela que esté más bien ahorita con no se pueden juntar o no se pueden ver. No me ha tocado. Y en este país está prohibido prohibir que dos o más se reúnan.
Digamos, es parte Sí. de las libertades constitucionales. Es parte. En fin, Diego Alejandre, dice así, PFFFF, muchas veces. Qué gran confusión les causan a los niños con tanto relativismo y permisividad, haciendo de lado las cuestiones naturales con las que fuimos dotados. Mira, esto, y tiene razón en decirlo, porque esto es un tema que nos cuesta trabajo. Te pongo un ejemplo. Hicimos una investigación en una escuela que iba desde primero de primaria hasta secundaria. Y les preguntamos cuáles eran los insultos que más se podían decir entre ellos. Salieron 1000 insultos distintos, desde Milton por 1000 toneladas, dientes de sable, enano, alta, nerd, loser. Pero todos los niños de la muestra, que fueron más de 1000 niños y 500 adolescentes, reportaron que había un insulto que, independientemente de sus características, todos los niños de la muestra tuvieron. Es decir, si a mí me dicen cuatro ojos, queda claro que es porque uso lentes. No le dirían 4 ojos a alguien que no usa lentes. Pero todos los niños de la muestra dijeron haber recibido ese insulto en algún momento de su vida. Gay, niñita, gallina, el nombre en femenino. Y cuando los pusimos a actuar cuándo y por qué los insultaban como niñita, veíamos en las actuaciones que hacían con puppets que era el niño que era ordenado, al niño que no se ponía en riesgo, al niño que cuando un compañero le daba un golpe, en lugar de regresarle el golpe decía, Miss, me están pegando, seguro gay. El niño que tenía ordenado su estuche, el niño que le decía no al grupo, el niño, por ejemplo, que en primaria tenía muchas amigas, gay, que no jugaba fútbol, gay, y que en secundaria no tenía novia, gay. Es decir, el niño siempre está bajo la sospecha, siempre, en cómo se vista, cómo hable, con quién se lleve, siempre está bajo la sospecha. Y entonces un niño, para ser niño y dejar de ser insultado, tiene que ser rudo, no mostrar emociones, no mostrar sentimientos, no ser femenino. El hombre en nuestra sociedad va construyendo su identidad a partir de no ser femenino, no ser como una mujer. De esto está tan arraigado entonces los discursos de odio y de homofobia. ¿Por qué? Porque me dan identidad. Si te fijas tú en sociedades como la nuestra, en donde más homofobia hay, más feminicidios hay, porque más misoginia hay. Entonces, esta idea de pensar que alguien, sobre todo un hombre, pueda tener características femeninas, que es la que se deposita en el imaginario al homosexual, por ejemplo, híjole, eso está mal, es contra natura. Todo discurso de odio se basa en la ciencia, en la naturaleza o el bien social. Un discurso de odio es cuando a una persona le quitas todas las características positivas de persona y entonces solo es el homosexual. Entonces el alemán es nazi y entonces el árabe es terrorista. Entonces le quitas todo lo de ser persona y lo puedes convertir en un enemigo. Cuando empecemos a pensar que el homosexual, la lesbiana, el trans es una persona que vale tanto como yo valgo, puedo entender que tal vez no voy a comulgar con su forma de ser, que tal vez no comulgo con la persona a la que él o ella aman, pero que como mayoría me toca velar porque sus derechos como minoría se respeten. Ahora, esto que estás diciendo, ¿cómo lo reúnes con el argumento del relativismo? Es decir, la naturaleza proveyó y es permisivo combatir a la naturaleza. Cambiarte los órganos sexuales o cambiarte... Ricardo, porque ¿a qué naturaleza le preguntamos? ¿A la naturaleza que hace que 2 cisnes se amen toda la vida? ¿A la naturaleza que hace que la viuda negra mate a la pareja después de que se aparea? ¿A la naturaleza que hace que haya orangutanes que de repente prefieran una pareja del mismo sexo? ¿A qué naturaleza? ¿O a la naturaleza que nos permite ver que como seres humanos tenemos la capacidad de amar intrínsecamente y que la capacidad de amar y crecer con otra persona es valiosísima, independientemente de la diferencia de géneros o no? Cuando estés en no educación tradicional en casa, cuesta más trabajo, pero somos capaces de identificar placer con transexualidad. No es más de lo mismo hacia la homosexualidad. No le entiendo a Betty Ramírez con este. Y también dice María, y también muchos adolescentes contagiados con VIH, hepatitis, etcétera, por falta de la educación del condón. Sí, es real. Tenemos esta cuestión en donde el uso del condón es algo que muchas veces la pareja y sobre todo los adolescentes en su primera relación sexual no utilizan y que tiene que ver con muchos factores, desde cómo se ve a una mujer cuando pide el uso del condón con la pareja, socialmente cómo queda,
¿Cómo queda el hombre si pide el uso del condón? ¿Cómo se negocia de pareja? Estamos en una educación sexual que no les habla a los jóvenes de cómo negociar, cómo establecer una relación en donde ambos podamos tener placer y cuidado. Elena, sí traemos ahí como dos visiones en la audiencia. O sea, unos que dirían es relativismo, es permisividad, hablar con los hijos de esto. Lo que estamos haciendo es confundir más a los adolescentes, dice un firmante, Nuevo Orden Mundial. Y por el otro lado hay quien dice, no, hay que hablarles con claridad porque se requiere que se cuiden, que sepan responder a sus impulsos, que sepan reconocerse. A ver, ahí sí me coloco en uno de los dos lados. O más información o menos información, digamos, en yo diría, polaridad que estoy observando en los comentarios a propósito de tus respuestas. Yo creo que la información empodera. Y no es una información que no vaya cargada de una ética, es decir, consentimiento mutuo, corresponsabilidad, cuidado, autocuidado, cuidado del otro, pero tiene que ver en algo que no vaya en contra de la persona que es. Es decir, ¿qué pasa cuando tienes un 10% de tus alumnos que son gays o lesbianas o bisexuales? Entonces no caben en la educación. Tiene que ser una educación tradicional de acuerdo a mis valores porque soy incapaz de ver al otro como igualmente importante. Y entonces tengo que desechar de tajo que su experiencia sí es válida. Esa es la pregunta. ¿Qué tanto somos una sociedad que hace que quepamos todos? ¿Y qué tanto somos capaces de enriquecernos con la diversidad del otro? Esta parte con la que empezamos la comunicación. A partir de que yo tengo la visibilidad, me doy permiso de identificar yo qué siento y no tener que callarme aquello que yo soy. Tomás Agus Hernández, no estoy de acuerdo en que a los niños se les estimule tempranamente. Esto que ocasionará más problemas de los que hay. Que me encanta la palabra que usa, porque también coincido con él. No se debe de estimular, se debe hablar simplemente con respeto. El hablar con respeto no estimula a alguien a que diga, uy, ¿qué crees? Hoy yo soy gay. No, con el rechazo social que vivimos, es muy valiente quien puede salir del closet y decir, lo soy, con todo un tránsito interno que vivió. La realidad es que la información lo único que ofrece es el respeto al otro. Dice otra vez Nuevo Orden Mundial, por esa diversidad el mundo se está yendo al traste. Diego Alejandre, el nombre de la diversidad sexual se trata de homosexualizar a la juventud y toda su escala de argumentos relativistas. Imagínate tú, si fuera como una posibilidad de... pues fueron heterosexuales también los que pudieron crear a hijos y a hijas homosexuales y lesbianas. Tiene que ver con esta parte de hacerle caso a tu naturaleza interna. Y justamente esta posibilidad de decir, hijo, hija, te quiero, más allá de cualquier expectativa. Si yo tuviera un hijo trans, le diría, mijo, cuando usted ya esté pisando tierra y sepa qué es lo que quiere de la vida, entonces nos vamos por las hormonas. Sí, tiene que ser un proceso en donde justamente se dicte el que puede estar seguro, el que pueda tener acompañamiento emocional, no nada más 1, 2, 3, ya quiero ir por hormonas, vamos mañana, coincido. Dice Loza Marta, la educación contra ignorancia y contra los prejuicios, excelente entrevista. En cambio, Rafael Navarro Mora, ¿qué tiene que ver el amor con que se les estimule para su sexualidad? Que sí, ciertamente la educación y la información no estimula, ayuda a acomodar la realidad. Los padres tienen la responsabilidad de ubicar a sus hijos. ¿Por qué la confusión alcanza hasta los psicólogos? Psicolocos, en realidad, dijo aquí. Basta un botón de muestra de la misoginia que es, por lo menos, la sociedad mexicana al hacer tanto borlote con la obra Zapata feminizado. Es como cuando el macho se le ofende diciéndole vieja. Caldem, dice Elena La Guarda, excelente, didáctica, clara y con absoluto respeto a la diferencia. Luis Martín Aguilar Pérez, los padres echan la bolita y el hijo o la hija se queda desorientado por falta de atención y cariño. Amor, besos, caricias, cosa que muchos padres tienen miedo porque les vayan a salir homosexuales. Y tiene razón, estamos prohibiéndoles tantas cosas a nuestros hijos por el miedo a que sea homosexual que generamos una masculinidad que está muy ligada a la violencia y no a la expresión de todo lo que te puede hacer sentir vulnerable, la expresión de la ternura, la expresión del afecto, el permitirte llorar, muchísimos mitos que están generando hombres que pues en realidad no son muy felices, porque si fueran felices no necesitarían ir a violentar a otras personas.
Marco Almazán, por favor, menos ideología y más biología básica. Es un horror ver cómo se han comprado nuevas formas de justificar, permitirse y validar toda forma de desvíos. Sí, esto nos cuestiona mucho como sociedad. Justamente está en el punto álgido de la cuestión de lo que consideramos masculinidad y feminidad. Y esa es la bronca, que mientras no lo desarticulemos, no damos cabida a otras formas de expresión. Elizabeth Romero, los valores se están perdiendo y si se los fomentan más, se les debe ayudar lo más posible sin reprimirlos. Sí, yo creo que reprimir es lo peor que podemos hacer. Más bien es aceptar a una persona como es. Leticia Vera Rodríguez, bravo por la claridad de la invitada. La educación e información es la clave. México es una sociedad lamentable, muy mal educada, que no respeta la diversidad en general. Y la diversidad de todo. Porque en realidad quien diga que hay una heterosexualidad, no, también hay heterosexualidades. También tenemos diferente forma cada quien de pensar y de la identidad que vamos construyendo de nosotros mismos. Elena, pues la verdad es que siempre pones en reposo ideas que están alborotadas, les pones un orden y no sabes cuánto te agradezco esta ética tuya de tanto respeto hacia el otro, hacia la otra, no importa qué tan lejos esté de tu propia opinión. Sí, yo creo que la idea es que construyamos mundo mejores para todos, no solo para los que coinciden con mi propia ideología. Nos vamos, me queda un último